Buenas tardes, todos, todas, todes. ¿Empezó? No. ¿Querés un matecito? Así que bueno, la idea de hoy es conversar con Guillermo Levi, un sociólogo, un amigo. En un par de oportunidades participó en el acto de levantamiento del gueto como un orador, así que seguramente lo va a decir. Pero la idea es poder charlar de la realidad a partir de la presentación del libro de Guillermo La Caída. La idea es poder dialogar. Guillermo va a hacer la presentación de su libro y después poder abrir un diálogo entre nosotros. O lo hacemos por escrito, como Gustavo lo indicará en el chat, o si capaz que podemos abrir los micrófonos, nos seguimos dando cuenta a medida que avancemos en el intercambio. Así que, bueno, Guillermo, te agradezco que hayas aceptado la invitación y con total libertad para poder decir todo lo que vos decís. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. La verdad, bueno, yo no tengo ningún problema después de que haga una breve presentación, de que hagamos así con audio abierto, me parece lo más cercano a una situación presencial. Yo, el agradecido soy yo por haber sido invitado al MAX. Como contaba Eduardo, creo que fue el año 2010, participé de orador en un acto absolutamente emocionante que me marcó mucho, que fue un acto por el aniversario del gueto de Varsovia. Entonces yo, antes de presentar el libro, me quería presentar un poquito a mí y presentar también por qué a mí me interesaba particularmente, o me gustó particularmente esta invitación en un momento en que la identidad judía, que yo por lo menos reivindico, y creo que es lo que expresa el MAX desde hace tantos años también, una identidad judía herética, crítica, humanista, militante, está tan acorralada tanto en la Argentina como en el mundo, a partir de una derechización también de las políticas del Estado de Israel, en estos últimos años también de Estados Unidos, y sobre todo en la comunidad argentina, en la comunidad judía argentina, las grandes instituciones de la comunidad judía argentina, se puede ver una situación que no solamente es de derechización, sino empobrecimiento del debate y la cultura. Recién Eduardo me contaba todo el legado hermoso que tienen de la cantidad de volúmenes en Yiddish que tienen ahí en el MAX, y me parece que toda esta riqueza de pensamiento también que marcó al origen también de la comunidad judía argentina, todas las otras corrientes inmigratorias que dieron tantos pensadores, tantos militantes, tantas personas de la cultura, tan rico que hoy está bastante opacado, digamos, por cuestiones más oscurantistas y por una derechización que también implica un empobrecimiento cultural muy grande, así que yo me siento parte de esto, aunque mi trayectoria en la comunidad judía siempre fue una trayectoria bastante tradicional. Yo siempre participé en comunidades judías tradicionales, vengo de una familia judía tradicional, mi encuentro, digamos, con un judaísmo más humanista, más laico, más progresista, más comprometido, intelectualmente mucho más nutrido, interesante, lo hice ya bien entrado entre el límite entre la adolescencia y la adultez, que no sé bien cuántos años son hoy, pero voy a decir mis 18, 19 años. Y nada, quizás no tiene tampoco nada que ver con el libro, pero también aclarar de que yo tengo 52 años, y de que tengo mellizos de 4 años, Manuel y Eva, que son bisnietos de un obrero judío comunista que fue Benito Sac, capaz que algunos de ustedes saben quién fue, que fue uno de los fundadores del ICUF en la Argentina. Yo sé que el MAX es anterior, porque tiene una tradición más bundista y que es anterior a eso, pero que también viene de un palo, de un judaísmo que reivindica un judaísmo también secular, y un judaísmo humanista, y un judaísmo también comprometido con la lucha de su tiempo. Así que bueno, dicho esto, encantado de estar acá. Yo soy de formación sociólogo de la UBA, tengo una maestría en sociología económica, tengo estudios de maestría en sociología económica, porque nunca hice la tesis, pero también tengo una trayectoria en docencia, en investigación, docencia en educación media. Yo hace 23, 24 años que doy clases en escuelas secundarias, di clases muchos años en la escuela pública, hoy solamente estoy dando clases en la escuela ORT, en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, doy clase en la UBA, doy clase en la Universidad de Avellaneda, y mi formación profesional fue más en la temática de genocidio. Ahí ustedes deben conocer, con Daniel Feierstein hemos armado toda una trayectoria de trabajo conjunto sobre el tema de genocidio y de pensar la experiencia del genocidio argentino en relación también a lo que pasó con el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, y también en economía política. Yo estoy en la cátedra, que también deben conocer, a Ricardo Aronskin, ahí en la UBA, y también hace 20 años que trabajo, estudio y doy clase sobre el tema de economía política. Dicho esto,
quería arrancar contando que yo una de las cosas que hago con mis alumnos en la secundaria es preguntarles cuál es su primer recuerdo político, histórico que tienen ellos, para arrancar con la materia de historia, y cómo eso va cambiando generacionalmente y cómo se puede trabajar con eso. Bueno, hoy los chicos que están promediando en la secundaria, o sea que tienen entre 16 y 17 años, su primer recuerdo es la muerte de Néstor Kirchner. O sea que no tienen ningún recuerdo. Los chicos que van a entrar en la universidad ahora, en 2 años, que van a estar en un CBC, bueno, el CBC será en Buenos Aires, la Universidad de La Plata no tiene ciclo básico, pero los chicos que en 2 o 3 años van a estar estudiando en la universidad, quizás carrera de ciencias sociales, su primer recuerdo de la política, ni siquiera es el gobierno de Néstor Kirchner, por supuesto, no el 2001, nacieron después del 2001, sino la muerte de Néstor Kirchner. Y ahí sentí una empatía cuando recibí este año, porque mi primer recuerdo político es la muerte de otro peronista importante, que es el general Perón. O sea, mi primer recuerdo de la política fue cuando murió Perón. Y en ese sentido, ¿por qué digo todo esto? Porque el libro que yo intenté hacer, espero haberlo logrado en parte, tiene un momento en que nace como idea, que es hace un año, un poquito más de un año, que es la derrota de Macri en las PASO del 11 de agosto del 19. O sea, esa sorpresa y esa alegría me llevó a pensar la necesidad también de hacer un libro que recoja los 40 años de democracia y pensar la emergencia de Cambiemos, de la alianza de Cambiemos, Juntos por el Cambio, de la presidencia de Macri, tratar de insertar en los 40 años de democracia. La mayor parte de mi vida biológica y de mi vida política, porque yo en distintas maneras siempre tuve compromiso político y militancia, de madre de Plaza de Mayo, agrupaciones estudiantiles, cerca de algunos partidos políticos también, pero siempre me sentí un militante popular, en algunos momentos con más intensidad y en otros con menos. Nace también al calor de la llamada transición a la democracia, año 81 y sobre todo la Guerra de las Malvinas. En ese sentido, el libro tiene un intento de ser un libro de los 40 años de democracia. Si bien es un libro que, si lo recortamos, es un libro sobre la derrota de Cambiemos, termina siendo un libro sobre Cambiemos, pero también termina siendo un libro, y en cada capítulo lo intento, por lo menos, en pensar la democracia argentina desde Alfonsín, desde Menem, desde la Rúa, el 2001, el kirchnerismo, ¿no? Y los 4 años de Macri y también el comienzo de Alberto Fernández. El libro yo lo escribí en una forma muy catártica y muy intensa, fueron meses de muchísimo trabajo. Lo empecé a escribir en noviembre y lo terminé a escribir en marzo. Fines de febrero, marzo. Lo corregí, le agregué cosas. Y las últimas correcciones son después de la declaración de la ASPO, ¿sí? De la cuarentena. O sea, es un libro que es un libro caliente de meses muy intensos. Nace con la derrota de Macri y termina en el comienzo de la pandemia de la cuarentena en Argentina. Y yo intento hacer eso, intento que sea un aporte, obviamente ni el único, aunque realmente no he visto otros libros que trabajen sobre Cambiemos, sí sobre Cambiemos, pero no sobre la derrota de Macri, y que traten de pensar esos 4 años y sobre todo los meses del último año, los últimos meses del gobierno de Macri, pero siempre en una perspectiva de los 40 años. ¿Cómo insertar esa experiencia de Cambiemos en los 40 años de democracia? Bajo una mirada también que tiene que ver con algunas hipótesis que yo trabajo. Es un libro de sociología, es un libro de historia también, es un libro que intenta ser multidisciplinario, es un libro de economía. Hay un capítulo, es el capítulo 6, donde trabajo todas las variables del tema económico con el macrismo, trabajo el tema de la producción, el tema de la distribución del ingreso, el tema del endeudamiento externo, el tema de la pobreza, ¿sí? El tema de las políticas sociales, el tema de la producción. O sea, hay una cantidad de cosas que yo ahí trabajo con muchísimos datos. También hay mucha gente que me ayudó en lo que fue búsqueda de datos, búsquedas periodísticas, búsqueda de estadísticas, gente también muy capaz en distintas disciplinas, que me dio una mano bárbara, que son todos debidamente agradecidos en el libro. Pero también es un libro de economía, es un libro de historia, es un libro de sociología, es un libro que me animo a hacer algunos ensayos de análisis político, ¿sí? Capítulo 2 del libro lo dedico a pensar el progresismo en la Argentina, el progresismo resurgido al calor del alfonsinismo en el 83, y los caminos de ese progresismo en el alfonsinismo, lo que fue el Frente Grande, lo que fue ese progresismo bajo el gobierno de Menem, pero sobre todo el objetivo era pensar el progresismo bajo el kirchnerismo, donde ahí se da una tremenda división y donde uno podría decir una gran parte de la grieta es la grieta progresista, donde hay un sector que fue alfonsinista, que acompañó a regañadientes o no a la alianza, pero que fue claramente antimenemista, que no reivindica la dictadura, pero que fue profundamente antikirchnerista. No sé si los 12 años, pero una gran parte del kirchnerismo fue profundamente antikirchnerista, y otro progresismo que acompañó al kirchnerismo,
en el sentido de entender que el kirchnerismo condensaba las mejores tradiciones o las mejores esperanzas o expectativas de la transición democrática en adelante. Yo me siento parte de ese segundo sector, de lo que tenemos un recorrido de la militancia y que vivimos en el kirchnerismo, a pesar de la cantidad de errores y de falencias y de problemas que es bueno no negar. Digamos, mi libro no es un libro 678, no es un libro que intenta hacer una reivindicación cerrada del kirchnerismo, pero claramente el que lee mi libro sabe que en los 40 años de democracia, para mí, obviamente, los mejores 12 años fueron los 12 años del kirchnerismo, pero no me dedico ni a hacer una reivindicación, ni a hacer un denuncialismo de Cambiemos, sino tratar de entender por qué Cambiemos fue posible, por qué Cambiemos ganó elecciones y qué fueron los motivos de esa derrota también. Que también tengo que decir que, aparte de producirme alegría, el 11 de agosto también produjo una sorpresa, como supongo que a muchos de ustedes, en el sentido que si bien yo, por ejemplo, era de los que esperaba una derrota de Macri en las PASO, yo esperaba una derrota de 5 o 6 puntos, máximo 7 puntos, era un festejo total, pero no una derrota de 15 puntos. Por eso el libro en principio se debe llamar El Derrumbe. Después de la remontada de octubre, donde Macri araña el 41% de los votos, el tema del nombre empezó a trastabillar un poco, nos reíamos de la editorial y decíamos, bueno, pongamos el resbalón en vez del derrumbe. Quedó La Caída, que no es un robo a la película, a la extraordinaria película sobre Hitler, sino también es un homenaje y es un uso de algo que es muy potente, pero el libro tiene un subtítulo, que es De la ilusión al derrumbe. También habla de una ilusión. No una ilusión de toda la población argentina, pero sí el tema del macrismo como una marca muy poderosa que ha construido una cantidad de ilusiones, una parte de la sociedad argentina, ilusiones que hay que decir, las derrumbó una por una. ¿Sí? Porque yo creo que si algo nos deja la experiencia del macrismo es un fracaso en todas las líneas. Un fracaso en todas las líneas de las cosas que se propuso. Digamos, los fracasos siempre se miden en función de las expectativas. No existen los fracasos puros. Uno podría decir en términos, ¿cómo podría decir? Mezquinos con el gobierno de Alberto Fernández, si uno mira la cantidad de empleo formal que se cayó en este año, 2019, supera la cantidad de empleo formal que se pierde en los 4 años de Macri. Eso no quiere decir que al término del gobierno de Alberto Fernández sigamos en ese mismo número. Pero por supuesto las condiciones y las cosas son muy distintas, y por eso digo que los fracasos o los éxitos tienen que ver con las expectativas de cada época. Y el macrismo puso la vara muy alta en las expectativas para un sector de la sociedad. El macrismo iba a terminar con la inflación rápidamente, el macrismo iba, obviamente pobreza cero nadie se lo creyó nunca, pero no iba por lo menos a terminar con mayor pobreza de la que empezó, ¿sí? El macrismo no iba a devaluar, el macrismo no nos iba a endeudar, que eran las promesas, y hasta la más chiquita no voy a terminar con fútbol para todos. Y una por una, el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Muchos trabajadores votaron a Macri no por una cuestión ideológica, ni por una inserción en la historia argentina en la que se sentían que Cambiemos era lo que había que apostar en ese momento, sino porque estaban recontra podridos de pagar un impuesto a las ganancias, que dicho que el último kirchnerismo lo tenía a una escala absolutamente baja, donde trabajadores que llegaban justísimos a fin de mes tenían que pagar impuesto a las ganancias. El macrismo recibió un país con 1.200.000 trabajadores que pagan impuesto a las ganancias y se fue con uno que pagan 2 millones. Entonces, en ese sentido, creo que hay un fracaso en todas las líneas. Yo planteo en el libro, y lo rectifico hoy, muchos meses después, de que Macri no tiene destino en la política grande en la Argentina. No tiene destino. Que no tiene destino en el sentido de que no vuelva a ser presidente. Y no volver a ser presidente en la política argentina es mucho. Es un techo importante. Macri tampoco va a ser la Cristina del 2019, la Cristina que mantiene un porcentaje importante de votos, que no le alcanza para ser presidenta, pero sí le alcanza para definir una elección y definir un candidato a presidente. Tampoco Macri va a ser esa persona. Eso no quiere decir que yo no piense que Juntos por el Cambio está terminado en la Argentina, ni mucho menos. Al contrario. Lo que yo quería decir acá es que una de las cosas que recorre el libro y que recorre mi pensamiento es que en la Argentina del año 83 hasta ahora, en la medida de que los golpes militares dejaron de ser un horizonte, hay una derecha liberal conservadora que intentó insertarse en la política de distintas maneras y construir partidos de masa, partidos mayoritarios. Y creo que la experiencia más cercana a eso fue la UCD en los 80, ¿sí? Pero la UCD llegó a llenar la cancha de River en el año 89 en la candidatura del Sogaray, pero la UCD llegó a sacar el 6% de los votos en la presidencia. Y después fue diluida por el menemismo, ¿sí? En ese sentido, una derecha liberal conservadora siempre tuvo muchos problemas en hacer pie en la política. Y en ese sentido hay un mérito, y cuando digo un mérito no estoy haciendo una valoración ética ni ideológica, sino estoy diciendo un hecho que para mí es absolutamente objetivo. Hay un mérito de Cambiemos y de la campaña,
que creo que en términos profesionales le sacó 20 años de ventaja a la campaña de Daniel Scioli, candidato absolutamente menor y mediocre, a mi entender, sin ningún carisma y sin ningún tipo de entusiasmo, por lo menos en los sectores del gobierno que quizás lo tenía que haber apoyado un poquito más, aunque era un candidato muy menor. Y Macri también es un candidato menor, pero es un candidato menor que tuvo del lado todos los poderes fácticos y tuvo una campaña que en términos publicitarios, en términos de diseño de campaña, que no solamente la publicidad, sino en términos de diseño de una opinión pública, fue muy efectiva. Y ahí yo en el libro recorro un poquito lo que fue la campaña de Alfonsín, que considero yo, no inventé yo esta idea. Bueno, de que fue la primera campaña profesional, realmente profesional en la historia argentina. La campaña de Alfonsín es una campaña de diseño profesional. Realmente de diseño profesional, por supuesto, años luz de lo que fue la campaña de Luder en el 83, donde no se usaba solamente un texto, sino se usaba el tema de la simbología, el tema de las letras CRA, Raúl Alfonsín y República Argentina, lo mismo, ¿sí? Y también un invento en términos de relato histórico, muy efectivo, que es unificar la historia de la dictadura con la historia del peronismo. O sea, la campaña de Alfonsín plantea que el clivaje no es el 24 de marzo del 76, sino el clivaje de la década del 70. Y la década del 70, una década de sangre, fuego y muerte, como la va a pintar la campaña de Alfonsín, es una década que incluye al último gobierno peronista y a la dictadura militar. En ese sentido hay una genialidad en términos publicitarios, y yo creo que ahí hay un origen también de la campaña que hizo David Rato, también un hombre con muchísima trayectoria internacional en términos publicitarios. Y ahí creo que también hay un antecedente de lo que va a ser Cambiemos, que me parece que expresa al máximo profesionalización de la política, pero al mismo tiempo muestra los límites que le pone la sociedad argentina a creer que con candidatos absolutamente coacheados, con un análisis totalmente profesional de la opinión pública, con saber qué decir en cada situación, con la segmentación al estilo Cambridge Analytica, la segmentación de los públicos, con los trolls, con los focus groups, y con todo eso alcanza para gobernar a Argentina. Puede alcanzar para ganar una elección en una situación determinada, no necesariamente para gobernar, y menos todavía para que ese gobierno sea un éxito. Un éxito por lo menos que alcance alguna de las expectativas que se mismo por así de produjo. Entonces yo creo que el 8 de agosto fue una muestra de salubridad política de la sociedad argentina, ¿sí? De que se le ganó muchas cosas, no solamente se le ganó a Macri, y que se derrumbaron una cantidad de cosas que muestran límites, y muestran también, y lo que estamos viendo ahora son los límites que uno puede tener también para lo que podría ser el éxito de un gobierno nacional, popular, progresista, democrático, como lo queramos llamar, que en un punto son los mismos límites que tuvo Macri. Y en ese sentido, una de las hipótesis que yo trabajo en el libro, que ahí sí, como digo, me sorprendí en agosto, no me sorprendí que desde el principio del macrismo yo planteaba también con otros compañeros y compañeras, de que el límite que iba a tener Macri no era la calle, sino el límite lo iba a tener a lo mismo adentro de su coalición. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la experiencia Cambiemos iba a fracasar, no iba a fracasar por los paros de la CGT, ni por los paros de ATE, ni por los paros docentes, ni por la calle feminista, ni por la calle de derechos humanos, que le podían poner límites, y de hecho le pusieron límites, sino que iba a fracasar porque la expectativa de Macri, de un capitalismo serio, de un capitalismo moderno, de un capitalismo que reponga en la política grande argentina una cantidad de sentidos comunes muy construidos y muy fuertes en algunos núcleos de la sociedad argentina, que es esta idea de que la Argentina siempre estuvo destinada a ser un país grande, a ser un país del primer mundo, a ser un país de desarrollo, y que el peronismo terminó con el peronismo destruyó esa mirada de la Argentina, esa idea de la Argentina, que obviamente esa historiografía liberal la pone en lo que fue la generación del 80, lo que fue principio del siglo XX en la Argentina, abusando sobre el número de la Argentina, llegó a ser el 7º PBI per cápita del mundo, que no es mucho decir en un país, en PBI per cápita que no habla mucho ni de la infraestructura, ni del desarrollo, ni de la distribución, en un mundo que había 60 países y no 200 como ahora. Pero más allá de eso, se han construido una serie de relatos muy potentes de esa Argentina que pudo ser una potencia, que pudo ser como Estados Unidos, como Norte y como Horizonte, y que no lo fue. Y que no lo fue por las políticas cerradas, por las políticas de pelea con las grandes potencias, por la política que le dio a la clase obrera, le dio un lugar que no está a la altura de la economía argentina. Como decía González Fraga, los argentinos se acostumbraron a
a comprar, los trabajadores argentinos se acostumbraron a comprar un plasma y a comprar cambiar el celular todos los años. Me parece que hay un relato muy fuerte en la Argentina ahí, que es un relato que está muy fuerte también en la dictadura militar y en los discursos y en la mirada económica de la conducción civil de la dictadura militar, acerca de esa Argentina que había generado una industrialización y había generado un poder de la clase obrera que era absolutamente retrógrado, ineficiente y que nos atrasaba frente a un mundo donde los países que les iba bien por otras cosas. Y ahí me parece que esos relatos que siempre fueron minoría en la Argentina y que se impusieron, cuando se impusieron por la fuerza de los golpes, me parece que el macrismo ahí logró recuperar un poco toda esa expectativa, junto con un desgaste de 12 años de kirchnerismo, y con una cantidad de errores también creo del kirchnerismo, y aparte de un ciclo agotado, que también es un ciclo medianamente agotado, que coincide también con una realidad de Sudamérica, digamos. Vivimos una década de gobiernos progresistas que se fueron derrumbando uno a uno en Sudamérica, algunos por elecciones y otros más por la fuerza, la institución de Dilma Rousseff, hasta el golpe contra la institución de Evo Morales en noviembre del año pasado. Ahí Álvaro García Linera, que yo lo cito, un extraordinario intelectual, decía que se acabó en América Latina el periodo de las grandes olas, de los ciclos, y ahora vienen las olas, en el sentido que ahí habría como una situación más de empate entre una derecha, cuando se ha dicho mucho de cambiemos a una nueva derecha, a mí siempre me molestó bastante esa idea, pero también me molesta lo que dice solo la vieja derecha. Me parece que hay una cantidad de cosas nuevas que no hablan de una derecha democrática en absoluto, al contrario, sino hablan de una cantidad de prácticas de una derecha política que le tomó el gusto a la calle y le tomó el gusto a la disputa de espacios políticos en el Estado vía democracia, y que en el caso de la Argentina, como también en el caso de Venezuela, como en el caso de Brasil, como en el caso de Bolivia, le tomó el gusto a las calles. Hay una calle derecha en la Argentina que tiene su presencia con la UCD, pero muy acotada, pero que en el 2001 está. Lo que pasa es que en el 2001 quizás queda diluida en función de que cada uno construyó un relato propio del 2001, ¿no? El 2001 para uno fue casi una revolución, para otro fue simplemente la gente que salió a la calle porque les agarraron los ahorros, ¿sí? Pero el 2001 fue una calle muy mezclada. De hecho, la elección del 2003 entre Menem y López Murphy, que proponían sendos programas neoliberales, sacan el 43% de los votos entre los dos. Evidentemente ese consenso neoliberal en la Argentina, que también se trabajó en la dictadura de los 90, no estaba totalmente roto, pero sí estaba disminuido. Y me parece que ya desde el comienzo del kirchnerismo, con la calle de Bloomberg y después con la calle inclusive yo diría de las pasteras de Gualeguaychú, y después lo que va a ser la calle del 2008, con la 125, me parece que hay una derecha en Argentina que le va a tomar el gusto de las calles y que va a lograr calles masivas. En el año 2008, en la defensa de las patronales agropecuarias, llegaron a marchar 250.000 personas en el Monumento a los Españoles en Buenos Aires y más de 100.000 personas en Rosario, el mismo día. O sea, la derecha de Argentina juntó 400.000 personas. Creo que la muerte de Nisman y la manipulación que hubo en torno a la muerte de Nisman, donde yo hablaba del progresismo, creo que si algo es una buena muestra para ver los cortes y la grieta prácticamente irreconciliable en el progresismo argentino es en la comunidad judía. Y cuando digo progresismo me refiero a gente que no reivindica la dictadura, que no tiene un programa punitivista, que no dice que el Estado no tiene que intervenir, ¿sí? Que reivindica un legado del alfonsinismo, que también reivindica el kirchnerismo, pero que viene en el kirchnerismo una continuidad del menemismo. Y de frente a otro sector que claramente vio en el kirchnerismo cosas muchísimo más potentes y muchísimo más interesantes, que solamente la reiteración de un gobierno pejotista al estilo de lo que fue el de Menem. Ahora, el libro va por una cantidad de lados. Ahí yo quería también mencionar, aparte de esto del progresismo, hay un capítulo, por ejemplo, que yo trabajo, se llama La derecha de Macri, que es el capítulo 4, donde yo trabajo sobre este sector que hoy estaría encabezado en lo que fueron la fórmula de Esperti y Gómez Centurión, que si bien no sacó tanto en términos de votos en octubre, uno tiene que pensar que de las 5 fórmulas presidenciales en octubre, 2 estaban a la derecha de Macri. Y si bien la mayoría de esos votos fueron a Macri, para que no vuelva a ganar el peronismo, no vuelva a ganar sobre todo la figura de Cristina, hay una potencialidad ahí que también tiene un bagaje intelectual, que también tiene una inserción no solamente en sectores ricos, sino sobre todo en sectores medios bajos también, que compran el discurso libertario. Y creo que con la calle que abrió también que hizo explotar el macrismo, ¿no? Que la inventó, por supuesto, que fue la calle en torno a la ley de la legalización del aborto, que fue, creo, una cosa muy audaz, de un consejo muy audaz que le dio Durán Barba a Macri,
que llevar al Congreso algo que en 12 años de kirchnerismo no se hizo, que es discutir la legalización del aborto. Lo que pasa es que ahí de las pocas audacias que tuvo el gobierno de Cambiemos, esta fue una y le salió mal. Le salió mal porque perdió por derecha y perdió por izquierda. ¿Por qué? Porque las decenas de miles de chicas que fueron con el pañuelo verde a defender la ley de legalización del aborto no eran macristas ni lo iban a hacer, por más que Macri hubiese el debate. Y lo que sí le costó claro a Macri fue la desilusión de una derecha conducida por lo que fue el pañuelo celeste, que llevó a movilizar cientos de miles de personas en todo el país. Si uno hace una lista de las 30 movilizaciones más importantes de los 40 años de la Argentina, incluyo los cierres de campaña del 83, claramente la derecha tiene algunas movilizaciones propias dentro de esas 30. Y seguramente las movilizaciones más importantes en torno en torno a lo que fue el pañuelo celeste y al estar en contra, digamos, de la ley de legalización del aborto, están entre ellas. Todos esos votantes de Macri desilusionados, que seguramente la mayoría de ellos lo vota Macri en octubre, pero ya no ven Cambiemos una fuerza propia, ni ven a Macri una persona propia. Como tampoco lo van a ver, como muestro en el capítulo 4, a partir también del aporte de trabajo de otros sociólogos, sociólogas que trabajan en mi facultad, sobre todo lo que sería la familia de los represores, la familia de los condenados de los delitos de lesa humanidad, que tenían muchísima expectativa en Macri, expectativa de liberación, expectativa de indultos, expectativa de amnistía, y esas expectativas son cerradas y se terminan de cerrar. En la calle, yo hay un capítulo que es el capítulo 7 que se llama La calle durante el macrismo, que hago una descripción de las distintas calles, y ahí pongo que la calle de Derechos Humanos, la calle del 10 de mayo del 2017, cuando la Corte Suprema tiene que ir para atrás de la ordenada sobre el 2x1, que iba a implicar el comienzo de liberación de represores condenados en Argentina por juicios que no tienen la suficiente valoración en Argentina que deberían tener, los extraordinarios juicios que hemos hecho todos estos años, que no tienen, creo, la suficiente ni siquiera por el campo progresista, no se le da la valoración que tienen en términos internacionales, si son respetados y estudiados en términos internacionales lo que se ha hecho en la Argentina. Esa acordada de la Corte del 2x1 iba a implicar una liberación. La enorme movilización que se convoca ahí en Buenos Aires, marchan más de 200.000 personas, hace que esto marche para atrás, inclusive antes de la movilización, el mismo Congreso vota que no hay 2x1, y me parece que ahí es el primer límite que recibe a partir de la calle, una calle movilizada, es el primer retroceso que tiene que hacer el gobierno de Macri importante. Y en ese sentido hay también toda una derecha vinculada a esa derecha militar, reivindicadora de la dictadura, que es minoritaria, pero que tiene algún peso, ha tenido algún peso, y que tenía una ilusión en Macri que también se va a desilusionar. Entonces Macri también recibe desilusiones, y Cambiemos con esta intención de ser derecha, pero no tan de derecha, de terminar con los planes, pero no terminar. De hecho, hay mucha más plata en políticas sociales durante los 4 años de Cambiemos que los últimos 4 años del gobierno de Cristina, por más que son planes con menos plata y con políticas mucho más individualizantes que colectivas. La plata que se hace en planes, eso también lo pongo en el libro con datos concretos, la plata de políticas sociales en proporción y en cantidad de beneficiarios es mayor en los 4 años. Entonces esta política ambigua de Cambiemos también le va a hacer una pérdida por derecha que no se va a notar tanto en octubre, pero yo creo que es parte del escenario que tiene la Argentina ahora. Y después hay los capítulos 8, 9 y 10 que me dedico al año electoral. El capítulo 8 que se llama La agonía, donde yo trabajo de enero a julio, y trabajo con el eje de las encuestas, trabajo con el eje de las elecciones provinciales, de las distintas elecciones que se van dando provincia a provincia, ¿sí? Y también del armado político, de lo que sería la rosca, cómo se van armando las candidaturas, qué es lo que va pasando en los distritos, que Vidal iba a ser candidato, no iba a ser candidata, si se doblan las elecciones provinciales con la nacional, ¿sí? Si Macri se tenía que bajar o no se tenía que bajar. Vivimos en una coyuntura tan terrible, ¿no? Tan rápida de cosas, donde las cosas de una semana ya se vuelven viejas, que reconstruir algo que tiene menos de un año, a mí me parece que es súper interesante, puede ser súper potente también. En el sentido de reconstruir lo que pasó entre enero y julio, y hay un capítulo que se lo dedico especialmente a agosto del 2019. Y ahí sí intento hacer un aporte, que no sé si realmente lo será, que yo pienso que hay meses, hay momentos en la historia de un país donde explotan tantas cosas que uno puede ver en profundidad un montón de cosas que capaz que están más soterradamente escondidas. Un mes puede ser diciembre del 2001, otro mes puede ser febrero del 89, el comienzo de la hiperinflación, y yo creo que otro mes es agosto del 2019, en menor medida, en menor medida, pero también es un mes importante, por la cantidad de operaciones que se hacen previo a las elecciones de las PASO.
Todas las encuestas dan hasta agosto, hasta fines de julio, dan una caída de la imagen de Macri permanente. A fines de julio, las grandes encuestadoras o las encuestadoras que toman los grandes medios empiezan a emparejar la situación hasta tal punto que el diario Clarín el 9 de agosto pone una encuesta con empate técnico entre Macri y Alberto Fernández. Y también se da una cantidad de operaciones en términos bursátiles y en términos de bonos argentinos. Algo que capaz que alguno lo supo y después se lo olvidó totalmente, pero la última semana, antes de las PASO, fue una semana donde cayeron las acciones de las principales bolsas, tanto europeas como norteamericanas, y los bonos y acciones argentinas principales suben en todo el mundo. Una cosa muy loca. O sea, mientras hay una caída de acciones en todo el mundo, suben los bonos y los títulos argentinos. Eso se llama boosting, que es generación de expectativas, donde mismas empresas compran sus acciones o misma plata del Estado compra títulos argentinos para generar una idea de que los mercados estaban votando, ya habían votado a favor, y de hecho algunos columnistas, que yo los cito en el capítulo 5, que me dedico a las principales columnistas de los principales medios, los 2 primeros años del macrismo, a mostrar la exacerbación que hacían sobre lo que se abría con Macri, el fin del kirchnerismo, el fin del peronismo, acá se abre una nueva etapa, inclusive algunos intelectuales del progresismo que decían que acá se está construyendo una nueva hegemonía. Bueno, toda esta cuestión de la operación de los mercados para decir la alegría que se venía con 11 de agosto. Lo que pasa es que, como la caída fue tan grande, el derrumbe fue mucho más grande, y en ese capítulo de agosto también trabajo todo lo que pasa después del 11 de agosto. Y no sé si recuerdan, el 12 de agosto, el lunes negro, que el dólar se va al carajo, ¿sí? Un montón de variables económicas, y donde Macri, hay un discurso que se volvió bastante famoso, donde Macri le echa la culpa a los votantes, diciendo, bueno, ustedes votaron el peronismo, el kirchnerismo acá tienen. Y donde la primera vez en la historia del mundo moderno, creo yo, que un presidente derrotado le pide autocrítica al ganador, y no al revés. Entonces me parece que ese mes merece un capítulo, y después el otro capítulo es octubre, donde ahí sí me meto una sociología empírica y hago análisis de números. Análisis de los números en la provincia de Buenos Aires, análisis de los números en la ciudad de Buenos Aires, análisis de los números en Santa Fe, análisis de los números en Tucumán, análisis de los números en San Luis, de la elección de octubre, no de la elección de agosto, y donde trato de sacar algunas conclusiones importantes, que tampoco los quiero aburrir ahora, porque quien le interesa también puede mirar el libro, pero no es que oculto nada, pero tampoco quiero aburrirlos, quiero también poder escucharlos y poder discutir. Pero ahí planteo algunas cuestiones acerca del triunfo de Alberto Fernández, acerca del rol de la provincia de Buenos Aires en eso, el rol de lo que llamaba tercera sección electoral también, que saca la diferencia de 1 millón de los 2 millones de votos que saca Alberto Fernández, pero aún así, la provincia de Buenos Aires, sin la provincia de Buenos Aires, Alberto Fernández gana igual. No gana sin balotaje, pero sí gana. La diferencia de Alberto Fernández sobre Macri es 600.000 votos sin la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, la provincia de Buenos Aires no cambia el ejemplo de Córdoba para Macri, donde Macri sí gana por Córdoba. Yo creo que el triunfo de Macri se explica por muchas más cosas que por la elección de Córdoba, pero en términos empíricos, numéricos de votos, Macri saca en el 2015 900.000 votos en Córdoba y saca 680.000 a nivel nacional. No es el mismo ejemplo con la provincia de Buenos Aires. Ahí también trabaja un poquito sobre el fenómeno Vidal, que si Vidal gana por muy poco, le gana a Aníbal Fernández, ganan el 80% de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, con lo cual planteo ahí que el fenómeno Vidal es un poquito más amplio, y que la derrota de Vidal está también de la mano con haberse llevado el ancla a Macri encima, no solamente por su mala gestión, sino también porque fue presionada para no desdoblar las elecciones, y ustedes que viven en la provincia, la mayoría de ustedes, después si quieren comentar, no creo que hubiese sido el mismo resultado. No digo que Vidal hubiese ganado, pero por supuesto no hubiese sido la misma diferencia si Vidal hubiese hecho la elección provincial en mayo o en abril, y no junto con la elección de Macri. Entre enero y marzo del 2019 tenemos 20.000 empresas que cierran. O sea, el derrumbe económico del año 2019 es enorme, pero eso lo que representa también es el fin de la ilusión, porque si vos en el 2017, cuando Macri gana la elección legislativa, en el mejor momento de Cambiemos, el mejor momento en términos de descenso de la inflación, descenso de los índices de pobreza por ingreso, y donde el relato de comenzó el arranque ya tenía alguna efectividad. Podía tener alguna efectividad en ese momento. Cambiemos gana la elección, saca el 41% de los votos, que es casi idéntico a lo que saca en octubre del 2019, y una de las cosas que planteo en el libro, en 60 días empieza el derrumbe. En 60 días empieza el derrumbe a partir de 2 hechos que quizás uno pasó prácticamente desapercibido, que es el cambio de la meta inflacionaria, en donde todo el equipo económico de Cambiemos anuncia que la inflación del 2018 no va a ser 10%, sino 15%.
obviamente nos podemos reír si vemos que la inflación fue del 48, 2018 en ese momento mostró debilidad, mostró desmanejo, el comienzo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que en la Argentina tiene muy mala prensa. En la Argentina el Fondo Monetario no es como otro país de América Latina, que capaz que el Fondo Monetario nos genera la tensión y el malestar que genera en la Argentina. Siempre el Fondo Monetario está relacionado con situaciones críticas. Entonces el gobierno que venía a insertarnos en el capitalismo del primer mundo, de repente tiene que pedir la escupidera al Fondo Monetario Internacional. Y en diciembre se produce un hecho de muchísima violencia, de mucha crispación en la Plaza de los Congresos, a partir de la ley de reforma previsional, donde claramente el relato que conquistó a la gran mayoría es que el macrismo estaba buscando un recorte de los fondos previsionales, marcha muchísima gente al Congreso y hay enfrentamiento con la policía, pero una represión absolutamente feroz, ¿sí? Con escenas tremendas que se habían visto muy pocas veces en los 40 años de democracia, quizás con la excepción del diciembre del 2001. Y ahí se producen cacerolazos en la Ciudad de Buenos Aires. Digo la Ciudad de Buenos Aires porque no sé si no se produce en otros lados también, no lo tengo presente en este momento, y donde los medios detectan muchísima gente que había votado a Macri en 2015, que había votado a Macri en 2017 y que estaba caceroleando a 2 meses de haber ganado la elección. Yo creo que a partir de ahí comienza un derrumbe y después tenemos 2 años completos de caída de todos los indicadores económicos, con lo cual se derrumba cualquier expectativa de mejora y cualquier expectativa de avance. Me parece que ahí hay una de las cantidades claves, como también lo hay en algunos límites que tiene la sociedad argentina para que un proyecto neoliberal conservador sea hegemónico. Pueda llegar a eventualmente una elección, pero que construya una hegemonía tiene una dificultad. Y ahí vuelvo y termino con esto, que el principal límite de Cambiemos está en sí mismo, que también es un límite para el gobierno de Alberto Fernández, que es el carácter de nuestro empresariado. Si vos apostás a un capitalismo serio, primermundista, de inversión, de desarrollo, en donde inclusive puedas no solamente aumentar la productividad, diversificar exportaciones y bajar la pobreza, pero tenés un empresariado que en su gran parte, el único programa que tiene es reducción de impuestos, flexibilización laboral y dólar libre. Si el único programa que tienen para proponer una mesa de negociación al gobierno es ese, estamos complicados. Estamos complicados para dentro del capitalismo generar un modelo de desarrollo importante. Pero ese límite también lo tiene un gobierno popular, no lo tiene solamente Macri. Es el límite que es el empresariado también que tenemos, o gran parte del empresariado que tenemos. ¿Sí? La EA. Justamente ayer estaba leyendo con cierto estupor en que la CGT, la representación máxima de los trabajadores de la Argentina, le dice a Alberto Fernández que deje su agenda ideológica y se siente con la EA, con la Asociación Empresaria Argentina, a ver un proyecto de desarrollo y de reactivación de la Argentina, cosa que en principio alguien distraído podría decir, bueno, la verdad que está bien, hay que empezar a levantar esto, hay que empezar a levantar económicamente esto, pero lo que le está diciendo la representación de la CGT es, olvídate de la ley del impuesto a la riqueza, olvídate de la reforma judicial, olvídate de cualquier cosa, sentate con Techín, con Clarín y con los exportadores, sentate a negociar. Lo que dice Dualde, ¿no? Hay que concertar, obviamente es sentarse, dejar lo que también se le exigió a Alfonsín, dejar cualquier intención progresista que tengas y aceptar las cosas como están. Lo que pasa es que los dueños de casa no tienen mayor proyecto en la Argentina que el saqueo y que sus ganancias. Tampoco quiero usar la palabra saqueo, capaz que es muy tribunera, pero sí son proyectos de rentabilidad, no son proyectos de desarrollo. Y al no haber proyectos de desarrollo, nunca van a poder constituirse establemente, constituir una fuerza política como mayoría electoral. Quiero cerrar, bueno, cierro con esto, si quieren arrancamos el debate, después tengo algunas ideas también de cómo pensar ese momento con las cosas que están pasando ahora, cómo mirar esta coyuntura, por lo menos en mi opinión. Pero bueno, creo que ya hablé lo suficiente, así que bueno, por mi parte acá dejo, y bueno, y lo que quieran. Sí, Guillermo, muchas gracias. Estuvo muy bien, re bien. Tengo hay una pregunta de Pepe Lojo, un amigo, que te felicita por el libro, y te pregunta concretamente, ¿cuánto considerás que inciden las políticas de la Secretaría de Estado para Latinoamérica en el ascenso y sostenimiento de la oposición de la opción electoral del macrismo? Y te la completo yo también, te agrego algo para completar la pregunta de Pepe. ¿Y cuál es también el rol de los medios de comunicación y del Poder Judicial dentro del marco de la misma pregunta que hizo Pepe? Claro, no, por supuesto, importantísimo. A ver, yo decía en un punto, el límite que tiene una posición política derecha en la Argentina es que si lo único que tiene para proponer es el programa de la EA y seguir a rescatarlo a lo que le dice el Departamento de Estado, y la verdad que tienen problemas para constituirse mayoría electoral. Pero lo que digo claramente, el Departamento de Estado no gana elecciones en Argentina. Y la EA tampoco gana elecciones en Argentina. Pero claramente, obviamente, si vos tenés de tu lado
tenés de tu lado el Departamento de Estado, tenés de tu lado las principales corporaciones empresariales y tenés de tu lado los principales medios, que yo creo que hay que hacer un apartado, porque para mí no hay una continuidad con lo que pasó antes. Para mí el nivel de acción destituyente que están haciendo los principales medios ahora, junto con lo que se llama la heladura de la oposición, no tiene antecedentes de 40 años de democracia, por más que hayamos visto cosas así con Cristina, y por supuesto la vimos quizás con Alfonsín, pero en el último momento, nunca en el primer momento. Me parece que también tiene que ver con llegar en el mayor nivel de desgaste posible al fin de la pandemia, porque uno piensa que después con la vacuna y con el aflojamiento de todo esto, aunque sean por mínimo rebote, independientemente de políticas más activas o menos activas, alguna mejora va a haber, y las mejoras siempre se miden en función del pozo del que vos venís. O sea, el 91 Menem gana la elección legislativa, venías de la hiperinflación del 89. O sea que frente a la hiperinflación, cualquier situación de estabilidad de la inflación alcanzaba para que un gobierno gane las elecciones, sin demasiada expectativa superior a eso. Cuando todavía no estaba instalado fuerte el tema del consumo. No, yo creo que sí, que juegan un papel importante, pero también hay que ver que con el Departamento de Estado, con los poderes internacionales, con la prensa y con los principales empresarios, Macri también pierde la elección en 2019. Con lo cual la Argentina no es equiparable a cualquier país de América Latina. Me parece que los poderes reales en Argentina han tenido más problemas que en otros países. Entonces, obviamente, ese es un capital importante que tiene la oposición, que tiene y que lo va a seguir teniendo, pero también no hay que despreciar el capital importante que tiene, que representa la demanda de buena parte de la sociedad civil argentina. Hay una buena parte de la sociedad civil argentina que se siente representada en la imagen que impone Cambiemos, en la imagen de meritocracia, en la imagen de que el Estado y la política son los parásitos de la sociedad, del trabajador que paga sus impuestos y que paga muchos impuestos y para que se los lleven los políticos. Y me parece que todos esos relatos que se instalaron fuertemente durante el menemismo, y el tema punitivista también con el tema de la seguridad, lo impopular que es una ministra como Sabrina Frederick. Yo soy subsecretario de la Facultad de Ciencias Sociales, estoy a cargo de las publicaciones de la facultad y creamos una revista hace 2 años, Eduardo conoce porque siempre le mando lo que sacamos, que se llama Spoiler, que es una revista digital de política. Bueno, y hay un observatorio de economía política que tenemos con Ricardo Aronskin, contratamos una encuesta, y en la encuesta preguntamos varias cosas y de conclusiones importantes en relación a lo que estoy diciendo. Quería decir, bueno, que la imagen de Alberto Fernández oscilaba en el 60%, pero había un 18% de gente que había votado a Macri, que tenía una buena o muy buena imagen de Alberto Fernández, ¿sí? Pero lo que le quería decir es que les preguntamos sobre el caso del vecino de Quilmes que siguió en la calle y ajustició, asesinó en realidad, asesinó a uno de los ladrones que habían entrado a su casa. Le preguntamos qué opinaban de eso, si estaban a favor de que ese tipo no tenía que estar preso, o si que tenía que ir a la justicia, o si que tenía que haberlo entregado a la policía y no matarlo. Bueno, y lo cruzamos eso por el voto. Y claramente cerca del 60% de la gente estaba de acuerdo con lo que hizo el vecino de Quilmes, del jubilado de Quilmes. Y cuando uno lo cruzaba por el voto, si bien 20 puntos más de votantes de Juntos por el Cambio que de Alberto Fernández estaban de acuerdo, o sea, había como un 70 y casi 80% de gente que había votado Juntos por el Cambio, que reivindicaba absolutamente al vecino, era casi la mitad de los votantes de Alberto Fernández que también lo reivindicaban. En el sentido que estas políticas también progresistas en términos de pensar la seguridad de otro lugar, en la Argentina son minoría, y de hecho la dirigente, la ministra del PRO que mejor salió parada en términos de imagen es Patricia Bullrich, que es la presidenta del partido y la dirigente del ala más dura. Y justamente porque es una de las cosas que Cambiemos le pudo hacer más daño a las políticas de seguridad y control civil de las fuerzas de seguridad que hizo el kirchnerismo. Que tiene las políticas políticas tienen un amplio consenso en la sociedad argentina, en gran parte de la sociedad argentina. Entonces me parece que Cambiemos inteligentemente reconstruye una cantidad de demanda de la sociedad civil, pero bueno, ahora tiene una cantidad de problemas, independientemente del apoyo de Clarín de la Nación y de la Embajada de Estados Unidos, tiene una cantidad de problemas porque tienen un dirigente máximo que está fuera para mí de la política grande, que inclusive, por ejemplo, en la encuesta que hicimos, en la mitad de los que habían votado a Macri no lo veían ni como jefe de la oposición ni como futuro presidente. Creo que varias encuestas que se hicieron nos muestran eso. Y que ellos tienen una disputa también por liderazgos hoy que no es tan fácil de resolverla, y realmente creo que si nosotros logramos, no digo nosotros porque yo me siento parte aunque no soy parte del gobierno, me siento parte de los que queremos que esto no fracase, ¿sí? Si se logran políticas activas y recomponer algunas post-pandemia, logramos recomponer algunas cosas sociales, creo que Juntos por el Cambio ha logrado construir una coalición de peso en la Argentina, con minorías electorales importantes, con un peso parlamentario, con un peso en la sociedad civil,
pero que difícilmente pueda volver a ganar una presidencia a corto plazo. Eso me parece a mí. Entonces, te contesto esto, digo, la importancia es mucha, pero yo no soy de los que dicen que Clarín ganó la elección del 2015, no pienso eso. No pienso, me parece que eso es achicar un poquito el debate político. Sí, creer que 12 años se hizo todo bien y que vino Clarín con 2 tapas, o sea que el pueblo argentino es bárbaro cuando nos conviene, pero el pueblo argentino son toda una manga de dominados que leen Clarín y que hacen otra cosa después. Me parece que no es eso. Obviamente que nadie puede despreciar ni en Argentina ni en el mundo el peso de los grandes medios, ¿sí? Y el peso de las redes sociales también. Tendríamos que decir, el peso que tuvo un Bolsonaro en el triunfo de Trump y en el triunfo de Bolsonaro, el uso de las redes sociales, lo que es este nuevo paradigma de Cambridge Analytica, del uso de las redes y las campañas personalizadas. Por supuesto que todo eso tiene mucha influencia. Eso eventualmente en una situación de debilidad y de debate te pasa a una elección. Ahora, de ninguna manera te hace triunfar, te hace un gobierno exitoso. Hacer un gobierno exitoso en Argentina es demasiado difícil. Y si vos querés hacer un gobierno exitoso con la ilusión del capitalismo del primer mundo, con la burguesía que tenés unos problemas importantes. No sé si... Guillermo, en el chat hay varias reflexiones de gente que acompaña lo que decís, la importancia de la industria nacional, también hay comentarios acerca de Bernie. Yo te traslado las preguntas, te las hago todas juntas, así la vamos marcando. Por WhatsApp, un Darío Martínez, un amigo de la casa también, me pregunta si considerás vos que dentro de la derecha hay lo que se llama halcones y palomas. Después hay una pregunta de Jorge Pojarni, si la derrota de Macri demuestra que la capacidad de dominar la sociedad por medio de los medios de difusión y las redes sociales es limitada. ¿Cómo? No entendí lo último. Está escrita también, la vas a encontrar en el chat, cualquier cosa, de Jorge Pojarni. La derrota de Macri demuestra que la capacidad de dominar la sociedad por medio de los medios de difusión y las redes sociales es muy limitada. Y te traslado, no sé si sí. te hago una pregunta yo, ¿cómo ves en el contexto de todo el análisis que vos haces sobre la derecha al peronismo? Digamos, ¿cómo se reformula el peronismo ante una derecha que puede ganar elecciones y que tiene capacidad de... Porque haces mucha referencia al campo progresista del cual vos te autorreferenciás, creo que muchos de nosotros también, pero un poco más amplio que el campo progresista, el peronismo, que incluye también, y lo necesitamos adentro, a muchas personas que no son o tal vez sí, no sé ahora, del campo progresista. Bueno, también cómo ves en ese contexto vos al peronismo. A ver, capaz que es antipático. Yo digo, no tenemos un gobierno progresista, tenemos un gobierno del PJ. Tenemos un gobierno del PJ con una conducción en primeras líneas de gente que claramente viene del progresismo y que tiene una idea de lo que tiene que hacer la democracia, el progresismo y un país que estaría más cercano de lo que uno podría pensar. Pero claramente el Frente de Todos representa gobernadores que claramente fueron menemistas, que fueron dualdistas. Tenés a Sergio Massa, que desde el kirchnerismo se lo acusaba, o sea, que en Wikileaks aparece yendo a la embajada de Estados Unidos a denunciar al gobierno del que formaba parte cuando era jefe de gabinete. Digamos, eso es complicado. Lo que tenemos por suerte, y creo que se logró también con el kirchnerismo, es que lo que mejor puede salir programáticamente de eso es lo que está en el gobierno. Me parece que en ese sentido Alberto Fernández es medio como un lujo, en el sentido de uno se pone a pensar cuál es la composición. Por eso me parece que no hay que idealizar absolutamente nada del armado que se hace, del armado que hay, pero sí, me parece que también, me parece que igual, a ver, tanto en Juntos como el Cambio como el peronismo, todos saben que nadie tiene futuro por fuera de donde está. ¿Sí? Nadie tiene futuro por fuera de donde está. Y me parece que eso también sostiene. Ni el radicalismo se va a ir de Juntos por el Cambio, ni Massa se va a ir de la coalición de gobierno. Me parece a mí, por lo menos en el corto plazo. Pero sí, claramente tenemos hay una cantidad de problemas ahí y se ha construido un frente absolutamente heterogéneo. Hay gente que pedía la cárcel de Cristina hace 3 años, que está al frente de todos. En ese sentido, me parece que sí, que hay una cantidad de problemas que yo no sé si yo estoy en condiciones de dar respuesta. Lo que sí me parece es que a mí halcones y palomas me parece un buen término periodístico, no me parece un buen término analítico. Lo que sí creo que en Juntos por el Cambio hay gente que tiene una lealtad a la democracia y otras que no la tienen. ¿Qué quiere decir una lealtad a la democracia? Hay gente que no rompe lanzas. Hay gente Juntos por el Cambio que no juega a la institución de Alberto Fernández, que no juega al helicóptero. Yo creo que hay una parte de Juntos por el Cambio y una parte de la sociedad, la que marchó el 7 de agosto, y esa derecha dura, esa calle es una calle claramente instituyente, la que marcha. Y si ustedes miran la calle, yo escribí una nota en Diagonales, ¿sí? Que es un diario que se hace en La Plata, sobre la carta de Macri.
Y la carta de Macri, de un expresidente, no tiene una sola palabra acerca de reivindicación de la democracia. No dice, como decía Cristina cuando la mataban en el 2016, volvamos a construir una nueva mayoría. No dice, usemos nuestra fuerza en el Parlamento para frenar los avances autoritarios. Dice, la única esperanza es en la calle. Y es una calle destituyente, una calle que dice que su gobierno es mierda, hay que matarlos a todos, Cristina presa, que se vayan. Eso es lo que dice un expresidente. Eso sí es nuevo en la política argentina. ¿Sí? Un presidente que dice, no hay democracia, no hay justicia, no hay libertad de opinión, no habla del Parlamento, tienen cientos de legisladores, no dice una palabra de eso, dice, lo único que tenemos es la calle. Cristina, en el peor momento, en el mayor momento de acoso judicial, decía, hay que escuchar y hay que construir una nueva mayoría. Y yo no hago una reivindicación cerrada de Cristina. Lo que digo es que nosotros pertenecemos a un campo democrático. Nosotros no jugamos al helicóptero. Pertenecemos a un campo democrático. Y creo que Juntos por el Cambio hay gente que también pertenece al campo democrático. En ese sentido, si uno lo quiere llamar halcones y palomas, puede ser, porque después de esos campos hay gente que es oportunista, que en un momento no sé Larreta en qué campo está ahí. Larreta se tiene que juntar con Alberto Fernández. No sé en qué rol va a jugar, si va a estar más cerca de una Patricia Bullrich o más cerca de un Emilio Monzó. Digo, Frigerio, que son tipos no opuestas, no creo que serían tipos que apostarían a un golpe de Estado, en el sentido de destituyente, no digo golpe de Estado militar, como dijo Duhalde, ¿sí? Si no me refiero al estilo de lo que pasó en Bolivia, lo que pasó, las utopías de esa derecha es Bolivia y Brasil, ¿sí? Destituir a Dilma Rousseff o sacarlo a Evo Morales, esa es la utopía que pueden tener con Alberto Fernández. A mí me parece que Macri sí juega eso, no tiene ninguna convicción democrática, como Patricia Bullrich y como otros, pero no creo que todos Juntos por el Cambio jueguen eso. No sé si contesté todo, tampoco puedo contestar todo. Hay cosas que no sé, no sabría qué decir. Bueno, preguntas no hay, te digo yo, no sé cómo estamos con el tiempo, pero habías dicho en la charla que tenías muchos elementos del libro que te permitían también para analizar la realidad actual y que querías desarrollar. Contanos. No, bueno, yo creo que el macrismo logró consolidar articular una derecha que en la Argentina siempre existió y que siempre estuvo desperdigada electoralmente. En los mejores momentos del kirchnerismo, en la elección en la provincia de Buenos Aires, vemos un voto antiperonista y un voto de derecha conservador neoliberal que nunca baja el 30%. Me parece que hay un 25-30% del electorado que es claramente derecha, que es claramente antiperonista. Cuando digo derecha, abarca un poco más que el antiperonismo. Y que me parece que Cambiemos tuvo la virtud, podríamos decir, de armado político, de haber logrado juntar eso. Y me parece que ese piso vino en la Argentina para quedarse, que ese piso expresa también una realidad parlamentaria, que expresa una realidad en la sociedad civil, que expresa una realidad en la calle, y que parece que en la Argentina hay un bloque armado en lo que no pudo hacer la UCD, y que esto es mucho más que la UCD, porque esto abarca el radicalismo, abarca otras fuerzas, abarca lo que expresa, digo, no lo que expresa en términos de militancia, pero sí en términos electorales, una Elisa Carrió, que en el 2001 era claramente una mirada absolutamente progresista. ¿Sí? Hay gente que votó a Elisa Carrió en el 2003 porque no quería votar a Kirchner porque venía de la mano de Duhalde, que es el que había asesinado el del gobierno que había asesinado a Costecchi y Santillán. Entonces me refiero a que hay una inteligencia en ese entramado, en ese bloque no peronista que se armó en la Argentina, que me parece que vino en la Argentina para quedarse. Pero me parece que con poco estarían fuera de la presidencial, con poco. O sea, tenía que haber un fracaso estrepitoso. Lo que sí es verdad que en la realidad puramente electoral, la única posibilidad de acceder al gobierno es un fracaso estrepitoso de Alberto Fernández, de este gobierno. De nuestro gobierno, que yo considero nuestro gobierno. ¿Sí? ¿Vos pensás que la derecha no puede volver a ganar? Yo creo que le va a costar mucho volver a ganar una presidencial, porque una cosa es el desgaste de un gobierno que no podría no dar todas las respuestas que se esperan, y otra cosa es que una figura, obviamente creo que Macri no, que Patricia Bullrich o que Larreta hagan una elección presidencial, lo veo bastante difícil, pero bueno, tendría que haber un derrumbe, tendría que haber un 2001, un 89, para que pase eso. Yo no lo descarto, pero tampoco creo que sea lo más probable. Yo en ese sentido tengo cierto optimismo. Un optimismo moderado, pues si digo todas las cosas que digo no puedo tener un gran optimismo, pero tengo un optimismo moderado. Yo creo que cuando termine esto, cuando tengamos la vacuna en diciembre, enero, y se vuelva a una vida más normalizada, hay rebote, siempre hay rebote, después del 2001, después del 89, siempre hay rebote. Me parece que hay gente muy inteligente y muy capaz en el gobierno nacional como para cometer los menos errores posibles. Me parece que la oposición destituyente va a seguir igual, con crecimiento o sin crecimiento. Lo que pasa es que ahora están dando duro porque ahora estamos todavía con la pandemia. Cuando venga la vacuna les va a costar un poquito más. Es ahora el momento para debilitar lo máximo que pueden. No digo que hay que aguantar, creo que hay que tomar políticas activas y algunas se están tomando. Bueno, estamos viendo las consecuencias del impuesto a la riqueza, el impuesto a la grandes fortunas. Es un impuesto recontra moderado.
recontra moderado. Sería mucho más audaz si era una reforma impositiva que yo sé que se está pensando y que se está diseñando. Pero es un impuesto muy moderado, donde los bienes se cuentan a valor fiscal, donde sabemos que la mayoría de la gente que tiene grandes fortunas tiene la mayoría de la plata no declarada. Y miren la oposición que tiene, pero la oposición que genera no es por la plata que tienen que pagar. La oposición que genera es porque hay un etos parecido con el de Alfonsín, es te queremos cortar la mano antes que levantes. O sea, no hay posibilidad de un gobierno popular con una agenda progresista en la Argentina. Eso es lo que intentan los sectores de poder, los sectores dominantes. Hoy estamos en un momento complicado, han logrado algunas cosas, yo creo que lo de Vicentini fue un gran triunfo de ellos, porque se fue muy apurado y se fue improvisadamente hacia eso y se tuvo que retroceder. Todos los retrocesos son malos, pero estamos pagando, lo de la reforma judicial se está pagando caro, lo de los 3 jueces, que es un hecho en una democracia normal absolutamente menor, pero que están haciendo una guerra, una batalla campal con un hecho absolutamente menor, pero creo que el tema de la plata de la ciudad que se devuelve que va a la provincia de Buenos Aires, el tema de los servicios públicos como contestación a los 2.400 millones que el Grupo Clarín mandó comprar para seguir el dólar blue, ¿sí? Me parece que son cosas que muestran fortaleza y muestran inteligencia. Yo realmente creo que en el Gabinete Nacional hay gente muy preparada, muy inteligente, y que creo que ya el año que viene va a ser un año mucho mejor, y creo que un buen triunfo electoral en 2021 va a acomodar un poquito las cosas. Y cuando nosotros podamos volver a la calle también. Me parece que va a acomodar un poquito también. ¿No? Porque ahora la calle es de ellos, la calle es de ellos. Cuando venga la calle nuestra también vamos a tener muchos en la calle. Nosotros no podemos salir a la calle ahora porque estaríamos en contra de todo lo que estamos diciendo acerca del cuidado. Digo nosotros porque considero que estamos, más allá de las diferencias, estamos todos más o menos en un mismo lado con eso. Te traslado 4 preguntas, una de ellas tiene que ver con la toma de la calle, como decías recién. Bueno, la primera pregunta es Jorge Pojarni. ¿Cuál ves vos el rol de Ricardo Alfonsín y su sector en la Unión Cívica Radical? Pepe Lojo, ¿te leas todas, te parece? O... No, te contesto rápido cada una. A ver, dale, vamos con el radicalismo. Yo lo pondría a Ricardo Alfonsín entre las personas comprometidas con la democracia. Me parece que no es un tipo que va a jugar ninguna carta destituyente, independientemente de que hoy es embajador de este gobierno en España, pero me parece que ahí, Juntos por el Cambio, junto a una cantidad de gente que no va a jugar cualquier juego. Entonces me parece que ahí la estrategia destituyente, su poder más importante es el poder mediático, los poderes corporativos. Tampoco todos los poderes corporativos, la UIA no juega en la institución, ¿sí? Por eso, no todo el empresariado argentino juega un debilitamiento en la institución de Alberto Fernández necesariamente, prefiere sacarle cosas más que sacarlo a él, o hacer que fracase el gobierno. Pero sí, me parece que Ricardo Alfonsín no es un personaje importante en la política argentina, pero me parece que expresa un sector de un radicalismo que quedó en Cambiemos de mala gana, pero que de ninguna manera van a jugar una estrategia de lo que sería lo que se llama bien periodísticamente el macrismo duro. Bueno, Pepe Lojo vuelve a preguntar, ¿en qué se fundamentaría tu criterio la mejora electoral de Cambiemos entre primera y segunda vuelta? Capaz que sería entre paso y primera vuelta. ¿Y podríamos decir que al macrismo lo aglutina una mirada de pertenencia o pretensión de clase? ¿Cómo al macrismo? Sí. Sí, de pertenencia de clase y de expectativa de clase, porque también hay un fenómeno sociológico en todo el mundo de la clase media, que obviamente aspira a ser clase alta y no ser clase baja. Entonces me parece que el tema aspiracional en la Argentina, que siempre fue muy importante, miren todos los relatos de los inmigrantes que vinieron con una mano adelante y una mano atrás, y cómo se construyeron, como el trabajo, ¿no? Como los que ahora vienen de los planes, miren todos esos relatos, lo poderosos que son. Hay una cosa aspiracional en la Argentina que es muy importante, que me parece que Cambiemos la aglutina. No sé qué otra cosa. Sí, acá te traslado 2 preguntas de Sergio Feldman. ¿Cómo ves no, pero espera, no terminé con que no me acuerdo. Disculpame, pensé que sí. No, que no me acuerdo qué más era. Sobre la aspiración de clase, ¿qué más era? ¿Cómo fue el tema de las elecciones? De agosto a octubre. Bueno, ahí hay una remontada épica. Ahora, agosto fue la elección presidencial, porque después de agosto todo el mundo sabía que Macri no había manera que en una elección. Entonces me parece que cambió. O sea, agosto se convirtió en octubre y octubre se convirtió en balotaje. La única épica posible del macrismo era llegar a un balotaje. Era lo único posible. Y la verdad que no estuvieron tan lejos. Si uno saca 2 puntos, así como hacemos con Scioli, que decimos que ganó por un punto Macri no ganó por un punto, Macri ganó por 3 puntos. Pero porque se cuenta, bueno, sin voto va para acá y va para acá, lo sumás, lo restás. Bueno, lo mismo podemos hacer con Alberto Fernández y Macri. Si 3 puntos menos y 3 puntos más, ya estás casi en un balotaje. Entonces lo que digo es, tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con que el voto del miedo a la vuelta del peronismo, y sobre todo a la vuelta de Cristina, en la Argentina es de un 40%. Piensen que Angelos, los más grandes, los que acá estamos acá, son los de mi edad más grandes, en general veo,
Angelos, en el peor momento uno de los peores momentos de la democracia argentina, en medio de la hiperinflación en mayo del 89, con todos los miedos que generaba Menem, ¿sí? Y Angelos no era Alfonsín, no tenía ni el carisma Alfonsín, ni tenía la trayectoria Alfonsín, ni tenía la emoción que todavía tiene un montón de señoras que dicen Alfonsín y que se le caen las lágrimas, ¿no? Alfonsín, que es nombrado por el presidente de la Nación cuando asume al comienzo del discurso y al cierre del discurso. Yo una de las cosas que digo en el libro es que Macri nunca se va a convertir en Alfonsín. Digo, Alfonsín se va con todo, con la hiperinflación, obediencia de vía, desastre en todos los planos, pero unos años después Alfonsín es reivindicado por el kirchnerismo, reivindicado por una parte de la sociedad argentina, que siempre lo había reivindicado, hasta tal punto que Alberto Fernández llega a la presidencia, empieza su discurso con Alfonsín y termina su discurso con Raúl Alfonsín. Más allá de una estrategia, eso, digo, Alfonsín lo convirtió en lo que era, porque Alfonsín también es un poco, para algunos, el padre de la democracia, de las libertades civiles, el juicio de la Junta. Ahora, yo lo que digo en el libro es, Macri nunca va a ser Alfonsín. Digo, no va a haber un discurso de asunción donde un presidente diga, porque el presidente Macri, no hay nada que reivindicar, no hay nada que emocione una tribuna, no hay nada que haya dejado el gobierno Macri que le saque una lágrima a alguien, una lágrima de emoción me refiero. Entonces, en ese sentido, Macri me parece condenado. O sea, no hay una reivindicación post-mortem de Macri como si hay de Alfonsín. En ese sentido, me parece que ahí hay un límite importante. Sí creo que la elección del 2021 es fundamental, y yo creo que yo soy bastante optimista en ese sentido. Creo que se va a llegar bien. Creo que el peronismo tiene el instinto del poder. El peronismo no va a hacer una cagada de separarse, de romperse, de pelearse antes de la elección del 2021. Y me parece que el 2021 no puede ser peor que el 2020. No hay manera que sea peor que este año. Este año es un gobierno que llegó y a las 3, 4 semanas tenía que lidiar con una pandemia mundial, ¿sí? Y yo conozco gente muy capaz, pero bueno, vos tenés que manejar un Estado que es recontra difícil, gobernar este país es muy difícil, y tenés que dar respuestas en un país recontra complejo, recontra dividido, fragmentado, con poderes totalmente facciosos, ¿sí? En una situación donde se cae la actividad económica por efecto de la pandemia. Entonces a mí me parece que el 2021, yo tengo mucha expectativa que el 2021 va a ser un mucho mejor año que este y un triunfo electoral tranquilo del Frente de Todos. Hay comentarios vinculados a la importancia de las elecciones del 2021 y también a la importancia de volver a ocupar la calle cuando podamos salir entre todos. Te traslado 2 preguntas de Sergio Feldman. ¿Cómo ves el tema de la pandemia hoy, que era una fortaleza del gobierno, hoy no aparecería como tal? ¿Y qué piensas en la comunicación del gobierno? Bueno, 2 puntos calentísimos. Hace unos meses decíamos que la Argentina es el ejemplo del mundo, ¿no? Hoy vamos a llegar a tener más muertos que España y que Italia, que eran los ejemplos estamos muy cerquita. Italia tiene 60 millones de habitantes, nosotros tenemos 47. Italia tuvo 32.000 muertos, por lo menos los contabilizados, y nosotros hoy superamos 20.000 y al ritmo que vamos de 300 por día, son 9.000 por mes, bueno, podemos llegar a cerca de 50.000 si la cosa no baja demasiado a fin de año. Ojalá que no, pero 40.000, a los que están mirando esto dicen que es un número optimista. ¿Sí? 40.000 es más lo que tiene Italia y España hoy, no quiere decir que sea lo que tenga en diciembre. Por eso yo creo que sí, yo creo que ahí hay una pérdida enorme. Bueno, de hecho Alberto Fernández tenía el 80% de opinión positiva al comienzo de la pandemia. Yo creo que se hicieron muchas cosas mal. Me parece que tirar leña sobre el árbol caído, porque yo tampoco soy especialista en eso y yo fui comprando los distintos relatos. Por ejemplo, no tiene sentido testear a todo el mundo, como se decía al principio, y yo creí en eso, y la verdad que dudo de eso. Creo que los países que testearon mucho son países que pudieron hacer políticas preventivas mucho más importantes. Creo que se hizo lo que se puede, se podría haber hecho mucho mejor. También es un país recontra complejo, y que bueno, ahí estamos viendo también realidades muy sectoriales, porque si bien la cosa está controlada en el conurbano y en la capital federal, está explotando en el interior. Igual está controlada a un nivel muy alto. No sé cuántos de ustedes son de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires está llena de gente en las calles. Y la Ciudad de Buenos Aires no está subiendo acá, está bajando un poquito, pero tenés 1.000 por día, 900 por día. Y eso podríamos estar en la mitad, en 400, 300. La verdad que mientras siga habiendo gente en la calle, va a bajar muy lentamente, muy lentamente. Entonces me parece que sí, que el gobierno paga un costo político de algo que había logrado, y creo que la comunicación es pésima. Creo que hay muchas cosas que se pueden... Yo no soy especialista en comunicación y tengo amigos que están cerca de gente que asesora, y le digo, pensemos esto, se me ocurren cosas que me parece que son mejores de las que se hace. Creo que se comunica poco y creo que se le da poca importancia a la batalla cultural. Poca, no digo que no se le dé ni una, no digo que todo lo que se hace es malo, pero creo que se le da poco. Estamos en un momento en la batalla cultural, es importantísimo. Si vos crees
que uno de los principales limitantes de la Argentina, la desigual distribución del ingreso, tenés que dar la batalla cultural. Eso no tenés que pedir disculpas a los ricos que le estás sacando un poquito por la emergencia. No podés hacer eso. Vos tenés que explicarle, no a los ricos, le tenés que explicar al resto de que la Argentina es uno de los países más desiguales del mundo. Yo no sé cuántos saben eso. La Argentina es uno de los países con peor distribución del ingreso del mundo. Y esa distribución del ingreso desigual, como me lo dijo un profesor de la maestría de Sociología Económica, no se debe a la extrema pobreza de la Argentina, sino se debe a la extrema riqueza de los ricos argentinos. A diferencia de otros países del mundo, en donde la pobreza es absolutamente pobreza extrema, como puede ser en Haití, o como puede ser en otros lugares, la pobreza en la Argentina es una pobreza grave, pero no es una pobreza extrema como en otros lugares. Lo que es extremo en la Argentina es la riqueza. Por eso también hay el progresismo que habla mucho sobre la pobreza. Miramos la pobreza, hablamos de pobreza, hablemos de los ricos alguna vez. Empezamos a hablar de los ricos de este país, empezamos a hablar de sus conductas, empezamos a hablar de su forma de acumulación, empezamos a hablar de que la Argentina es el país que más capitalizado en divisas tiene fuera de la economía en proporción a su población. La Argentina es el país con mayor cantidad de dólares fugados en proporción a su población del mundo. Yo creo que esos son los grandes debates que tenemos que estar. Un gobierno que se dice un gobierno popular tiene que animarse a dar esos debates. Vas a tener a mucha gente en contra, tenés que dar esos debates. Si vos le vas a pedir perdón a los ricos porque le tocas un 2% de patrimonio declarado por única vez, y bueno, esa la ganás ahora y la perdés después. Tenés una mayoría electoral como la tuvo Cristina con Pichetto, pero después la vas a perder. Después la vas a perder. Entonces, me parece que hay problemas comunicacionales serios. Me parece que lo están viendo muchos también, y me parece que, bueno, que desgraciadamente es así, o sea, a un culo tiene que sangrar, tenés que confrontar, y si vas a confrontar, pero no confrontar ingenuamente, no confrontar mal, pero en los 2 o 3 puntos que elijas tenés que confrontar. No digo que tenés que confrontar en todos los planos. Digo, tenés una CGT que te está pidiendo que te juntes con la EA y con los exportadores, no te está diciendo que vas a saquear. Entonces tenés algunos límites importantes, pero de impuesto a la riqueza lo tenés que explicar mejor. Vicentín lo tenés que explicar mejor. Yo no sé cuánta gente en la Argentina sabe el defalco que le hicieron al Banco Nación los dueños de Vicentín. No sé cuánta gente sabe realmente eso. No sé cuánto el gobierno se dedicó a explicar eso, más allá de retroceder en la medida que había tomado, que tenía serios problemas. Bueno, capaz que vos, Eduardo, lo podés decir mejor que yo, que tenía varios problemas flojos de papeles. Estaba esa expropiación. Pero me parece que hay temas de explicación que tienen que mejorar mucho y que en esta etapa son fundamentales. Cambiemos fue muy bueno explicando. Lo que pasa es que, bueno, por suerte la Argentina demostró que no alcanza solo con explicar para ganar elecciones. Es decir, si la gente se recaga de hambre, por más que explique en algún momento la realidad de los bolsillos, la realidad material de la vida, en un país con altas expectativas, y con una historia de un consumo importante, los sectores medios y los sectores populares, bueno, eso es muy importante y lo tenés que manejar. Pero sí estoy de acuerdo con las 2 cosas. Creo que en la pandemia se hicieron muchas cosas que se hicieron muy mal, algunas están revisando, otras no tanto, y otras son muy difíciles de abarcar. Yo no sé qué están haciendo en Santa Fe para evitar el desastre que se está viniendo en Santa Fe. Santa Fe tiene 3 millones de habitantes, igual que la Cava, y ayer tuvo más de 2.000 casos. Buenos Aires nunca tuvo 2.000 casos, llegó a tener 1.500 lo máximo. No sé qué van a hacer en Rosario, con un muy buen sistema de salud que tienen. No sé qué van a hacer en Rosario cuando empiecen a faltar las camas, cuando falten los respiradores, cuando la señora más grande le tenga que dar el respirador al más joven. Esas situaciones que vimos en Italia. Y eso, está bien, no es un costo solo para el gobierno, porque también tenés Córdoba, sí, bueno, Santa Fe es oficialista, pero no todos los lugares que hay quilombo. Río Negro hay un quilombo bárbaro, y en Río Negro el peronismo gobernó un mes en 40 años, con Soria de que lo eligió, de que asumió hasta que lo mató la esposa. Pero, digamos, siempre fueron gobiernos no peronistas, y Río Negro es un desastre absoluto. Cipoliti está absolutamente colapsada, no tienen cama de terapia intensiva. Así que sí, me parece que ahí hay un problema grande, y que lo que estamos viendo que es un problema que se va a terminar solo con la vacuna. No hay apertura ni no hay medidas inteligentes que logren terminar esto. Pueden moderar un poquito. En ese sentido tenemos que aguantar que nos explote todo y rezar para que esté la vacuna a tiempo. Eso es lo que pienso yo. Guillermo, hay un comentario muy interesante de Pepe, te lo traslado y te quiero decir algo en relación a eso. Pepe dice, si el proyecto de país debería considerar la coexistencia por largo tiempo con la derecha no destituyente. Y yo te completo la idea que me parece a mí. Me parece que la victoria de 2015 de la derecha demostró que, por lo menos en Argentina, a diferencia del resto del continente, la derecha tiene capacidad de ganar elecciones o de llegar al gobierno electoralmente, con lo cual es un avance en el sistema democrático, evidentemente. No tenemos que empezar a pensar la política argentina del siglo XXI con la capacidad de alternancia en el poder de las 2 fracciones, por lo menos más grandes, una que de hecho hasta lo pensó Kirchner al inicio de su mandato, ¿no? Un conglomerado de centro-derecha y un
conglomerado político de centro-izquierda? No, yo no soy contrario a eso. Me parece que no hay que ser ingenuo en el sentido de que, bueno, hay un sector de ahí que es un sector de la democracia con el que tenés que hablar y con que puede no tener tantas diferencias programáticas, y hay sectores que lo único que tienen es ir detrás de lo que le dicen los poderes corporativos. A mí me parece que el gran límite político de la Argentina y de la estabilidad argentina no radica en las coaliciones políticas, ni radica en la grieta, sino radica en el carácter de nuestra burguesía. Y que es un límite muy difícil. No creo que radica solo en eso. Creo que radica en quién es la interlocución en el empresario argentino. Y si vas a formar otros actores, no lo puedes hacer en 4 años. Lo tenés que hacer con un largo plazo. ¿Cómo disciplinar un empresariado? ¿Cómo hacer que invierta? Hoy tenemos una acción extorsiva absoluta, que se la hicieron a Alfonsín y que fue el comienzo de la hiperinflación, que fue el no ingreso de las divisas a las exportaciones. O sea, a Alfonsín se le sentaron sobre el colchón de divisas y no ingresaban las exportaciones a fines del 88 y le hicieron provocar la hiperinflación. Hoy está pasando exactamente lo mismo. Y bueno, y al gobierno no le quedan muchas opciones que sentarse y negociar. Decir, bueno, te bajamos la retención, te traen los dólares. Son poderes reales. Yo creo que todo ese tema tendría que haber una concentración, estoy de acuerdo, una coalición en que diga, bueno, tenemos 20 puntos sobre la Argentina mínimos y pongámoslo, ¿sí? Pensemos el tema impositivo, pensemos el tema de cómo nos manejamos con el empresariado, pensemos una política educativa, una política tecnológica, una política de diversificación de exportaciones. Sí, yo creo que sería el escenario ideal. No veo actores muy predispuestos. No veo que desde este lado estemos todavía a la altura de eso, pero tampoco veo muchos sectores de la oposición, pero sí creo que habría algunos que podrían estar dispuestos. Pero creo que es lo que hay que hacer, ¿eh? Yo creo que es lo que hay que hacer. Lo que digo es que eso no soluciona el otro problema. Que vos podés ampliar una coalición política, pero vos para generar un proyecto de desarrollo con inclusión y solucionar unos problemas estructurales de la Argentina, necesitas divisas, necesitas ingresos, necesitas consumo, y para eso tenés que hacer jugar otros sectores también. Tenés que jugar un Estado, pero también tenés que hacer jugar actores del sector privado, que bueno, que es toda una ingeniería en la que yo no estoy al alcance de pensarlo más en concreto, más que enunciarlo. Bueno, te hago las últimas 2 preguntas, Guille, que es re bien, re interesante. Igual quiero que cierres contando cómo acceder a tu libro, por dónde comprarlo, igual después nosotros lo vamos a decir de vuelta. Bueno, una pregunta que me hace mi hermano acá por WhatsApp acerca de tu opinión de Bernie en la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y después hay una pregunta de Horacio, con esta terminamos, sobre el tema de comunicación y batalla cultural. ¿Cómo se te ocurre generar una comunicación eficaz? Todos coincidimos con esto y el gobierno parece no darse cuenta. Y bueno, me parece que Bernie expresa también una de todas las contradicciones y la heterogeneidad que es el frente que gobierna. O sea, Bernie fue secretario de Cristina, no fue funcionario de Tigre con Massa. En ese sentido me parece que, bueno, que expresa la heterogeneidad que tenemos. A mí personalmente Bernie me parece un payaso. Me parece que no hay nada bueno que venga de ahí. Pero también es verdad que con solo políticas de seguridad, que solo plantee que el tema de la seguridad es un problema social, es un problema de pobreza y nada más, me parece que no estamos. No creo que sea lo que está en la cabeza de Sabina, me parece que es una mina súper preparada para el lugar en el que está. Pero sí, bueno, me parece que Bernie expresa también la heterogeneidad que tenemos. Yo no lo demonizo a Bernie. No lo demonizo, tampoco me parece un desastre en todo. Me parece que también es un profesional de la seguridad, que es lo que hace. No tiene una línea progresista de reserva de seguridad. Tampoco es un genocida. Me parece que es un tipo que representa, me parece que es mucho más popular en la provincia de Buenos Aires él que lo que puede hacer un Zaffaroni y lo que puede hacer una Federic, claramente. Pero bueno, me parece que hay que ver cómo convivir con todos estos actores. Lo que pasa es que el problema de Bernie no es tanto su mirada sobre la seguridad, que creo que hay que hacerla coexistir con una mirada que es lo que impuso la reforma orgánica en la provincia de Buenos Aires, que es conducción civil de la fuerza, ¿sí? Que es el intento de lo que fue la policía, que creo que medio fracasó, pero fracasó en un gobierno peronista, porque después vino Rutaf y después vino Scioli y dieron vuelta a una cantidad de cosas que se habían hecho bien en la época de Lanián. Pero me parece que también es parte de esa concertación la que tenemos que hablar. Lo que pasa es que, bueno, el problema de Bernie es lo payasesco también, ¿no? Que él está jugando su campaña personal. Uno mira ese video que se armó del Super Bernie y parece un video de Capusotto. Entonces, bueno, es un ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. No es un personaje de Capusotto. Entonces ahí me parece que tenemos un problema. Pero me parece que el problema está en eso. Yo tampoco lo quiero demonizar a Bernie. Me parece que no está bueno tampoco demonizarlo. Me parece que el tema de la seguridad es un tema demasiado complejo para ponerle la coronita a alguien y para creer que uno la tiene porque viene de la escuela de Zaffaroniana del CELS o porque viene de la escuela dura, cree que la tiene re clara. Me parece que hay que pensar con toda la complejidad que ustedes conocen más que yo, que tiene la provincia de Buenos Aires sobre todo, con toda la complejidad de actores y de lugares y con todo lo que es gobernar una fuerza de 90.000, que dicho sea de paso, pasó de 45.000 a 90.000,
bajo la gobernación de Scioli, no bajo la gobernación de Vidal. ¿No? Y hay que gobernar esas 90.000 personas, ¿no? Es una cosa recontra compleja, ¿no? Lo vimos en lo que fue todo el juicio del circuito Camps, lo que es la bonaerense que se creó en la época de Camps, y lo que se pudo deshacer y lo que no se pudo deshacer de eso. Entonces me parece que hay más que demonizar actores, me parece que hay que ver que esto es una coalición súper heterogénea, en donde convive Bernie, donde convive Gilles Frank, donde convive Dar, donde convive Moyano, y donde convive Sabina Freddy, Cara Castellani, y el Cuervo Larroque, y Victoria Donda, que fue antikirchnerista la gran mayoría del kirchnerismo, y que caminaba con Prat ahí en la playa de Pinamar hace 3 años. Con todo eso, con todos, como dicen. Entonces me parece que hay que pensar eso. Yo no, más que eso de Bernie no voy a decir. A mí, obviamente, una persona que dice la propiedad privada, cosas, ese discurso tan milico, y la verdad que a mí no me gusta, no me parece que eso haga nada. No me parece, o sea, Bernie no pudo mirar, no pudo saber lo que estaba pasando en la policía. O sea, no lo pudo saber. Axel Kicillof no estaba al tanto, Bernie no le decía, no le quiso decir, o no supo. Yo creo que realmente su soberbia le hizo de subestimar. No creo que hubo una conspiración contra Axel. Creo que una subestimación, una creencia en superpoderes. Me parece que todo eso no le sirve a la política argentina. No sirve a lo que tenemos que armar. Pero tampoco me parece que hay que quedarle con un yunque. No sé si... Bueno, Gustavo, abramos los micrófonos para saludarnos entre todos. Guillermo, muchísimas gracias. Terminá de decirnos sobre tu libro. Mira, el libro está en digital y está en impreso del mes de julio. Está en librerías, por supuesto. Uno de los perjuicios menores de esta pandemia es que la gente no pudiera comprar una librería o poco. Pero bueno, yo les pasé una lista de librerías que están en La Plata, en Citibel, que uno se lo puede comprar por internet y te lo llevan a tu casa. No sé cuándo, en Capital funciona 48 horas, pero independientemente que las librerías que están abiertas no puede ir, yo les pasé una lista, no sé si hay una lista de librerías que están en La Plata y en la zona de La Plata que lo tienen seguro. Repetila, si no, Guillermo, ¿cuáles son? Bueno, espera, arranquenme. ¿Tenés que fijarte? Sí, me tengo que fijar, pero es un segundo. Rayuela, por ejemplo. Rayuela. Ahí les digo. Perdón, está en el chat, creo, el primer mensaje. Sí. Rayuela, Malicia, el Ateneo, De la Campana, el Aleph, Citibel. Está en todos lados. Y Citibel Libros. ¿No? Está bien, está en todos lados, en los circuitos de comprar libros. Tengo que ir a buscar las revistas, pero esto no te atiende. A mí me gustaría escucharlos un poquito, si les pareció útil, ¿no? ¿Les gustó? Muy bueno. A mí me gustó mucho. Muy bueno, Guillermo, muy interesante. Muy interesante. Buenísimo, muy interesante, la verdad. Bueno, gracias. Lo desmenuzó muy bien. Muchas gracias. Y la próxima, ojalá que la hagamos en la biblioteca, Guillermo. Muy claro. ¿Quiere decir algo? Y ojalá nos podamos ver. A mí, yo me quedo, la verdad, Guillermo, me quedo con una visión un poco más optimista que la que tenía antes que se inicie la charla, lo cual para mí ya es bastante. Amigo, yo no me considero optimista, así que buenísimo. Bueno. Está muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo. Vamos a aplaudir, aunque sea. Y la próxima estás invitado a la biblioteca, te voy a mostrar los libros en Ibis, los 3 volúmenes de Capital. Tengo que encontrar la Manifiesto Comunista, que sé que está, o por lo menos está en un listado de que estaba. Y bueno, bien, Edu, bien. Gracias a todos, a todas, a todes. No sé, Horacio, si tenemos alguna actividad más programada. Por ahora no, pero en breve vamos a tener, vamos a estar anunciando las próximas. Bueno, por ahora no hay nada. Invitar también a que vengas a participar como oyente en el resto, si te sentís cómodo con la historia del Max, a formar parte también, aunque sea virtualmente, de las discusiones, en ese espacio. Y bueno, y agradecer a todos que de cadera, lógico. sigamos comunicándonos de esta manera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Guillermo. Chau, muy bueno. Gracias, Guillermo. Gracias a ustedes. Guillermo. Gracias. Gracias por la escucha. Chao. Chao. Chao, Gracias chao. a vos. Muy bueno. Chao, chao. Chao.